Bendiciones para todos ustedes, amables hermanos, hermanas que nos están mirando este día por la gracia del Señor, aquí en Advenimiento TV o escuchándonos por el radio. Igualmente a los que están en las redes sociales conectados, nos alegra que podamos ser de bendición para sus vidas. Es un gusto para nosotros llegar hasta donde usted está en este día. Es día domingo 24 de enero y estamos listos para iniciar el estudio de una nueva lección que Dios nos da. Estoy otra vez recordando a la teleaudiencia de Dallas y Houston que hagan ya los cambios. Si todavía nos están mirando por el canal 55.7 en Dallas o 51.2 en Houston, que hagan ya los cambios a los nuevos canales. Lo dijimos toda la semana pasada, está saliendo un promo también por ahí, pero estamos todavía aquí cada día anunciándoles que ya estamos transmitiendo por el 52.7 en Dallas y el 57.10 en Houston. Por favor, cámbiese a esos canales. Escanee el televisor si no lo detecta con el control en la primera vez. Si aún escaneándolo no lo detectó, entonces mueva la antena más arriba o a los lados y vuélvalo a escanear. Es posible que en la segunda o la tercera, haciendo los movimientos que le digo, usted detecte el nuevo canal. Es un canal muy grande en su cobertura y por lo tanto lo debe sintonizar en toda el área metropolitana de Houston, como también en la de Dallas y sus alrededores. Afuera abarcan mucho ambos canales. Por eso estoy anunciándole que haga ya este cambio, porque el 30 de enero ya no más va a estar el 55.7 de Dallas ni el 51.2 de Houston. Y usted se va a quedar sin la transmisión si no hace el cambio desde ahora. Ojalá lo haga. Bueno, está aquí ya conmigo mis hermanos Tony García, Carmelo Ramírez, listos para estudiar juntos la lección. Buenos días, hermano Carmelo, ¿cómo está? Muy bendecido, gracias varones por estar aquí, también a ustedes, ¿verdad? Es un día que realmente yo lo deseo, lo anhelo cuando va a llegar, ¿verdad? De venir para acá a compartir la lección, y también que pueda ser de bendición como lo ha sido para mí, sea para ustedes también. Pasen feliz día, ¿verdad? Y también sea para sus familias. Amén, hermano Tony. También doy gracias a Dios por estar aquí, dispuesto también a compartir, a estudiar, y pues pidiendo a Dios que Él sea el que nos guíe, porque sabemos que esto es para vida eterna, hermanos. Amén. Y ustedes que están allá, o donde vayas, en tu carro, en tu hogar, donde estés viendo, también haz esa oración por nosotros y toma tu Biblia. Si tienes el espíritu de profecía, también acompáñanos. Amén. Bueno, aprovecho también para anunciarles que el 13 de febrero tendremos una hermosa vigilia con las iglesias Advenimiento en la ciudad de Irving, Texas, en la iglesia central. Esta hermosa vigilia que dará inicio a la puesta del sol, unos minutos antes de la puesta del sol, para despedir el sábado, y luego entraremos ya a lo que es el programa de la vigilia hasta las 4 de la mañana. Una vigilia que tiene el propósito de buscar la ayuda divina ante los tiempos de crisis que nos esperan para este año 2021. Y cuánto necesitamos de que, como Jesús por las noches se dedicaba a la oración, nosotros también nos dediquemos a la alabanza, a la testificación, a la exposición de la palabra y por supuesto a la oración. Ojalá que usted, si vive cerca, pues pueda asistir, o si vive lejos, véngase y juntémonos también y adoremos al Señor durante esa vigilia. O si vive en otro país, siga la transmisión en vivo, que por la gracia de Dios la estaremos también transmitiendo. Bueno, vamos entonces a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Tony, si es tan amable. Sí. Señor Dios santo y poderoso, amén. Al invocar tu santo y bendito nombre, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Bórralos de tu libro, Padre, y así los de cada uno de aquí, de tus hijos y de tu pueblo en general, porque, amén, Señor, somos rebeldes, somos malos. Y así también danos de tu Santo Espíritu, que Él nos muestre, que Él ponga palabras en nuestros labios y podamos, Señor, ser bendecidos y fortalecidos por tu palabra. Amén. Todos aquellos que están escuchando, Señor, que sean bendecidos por ti, que si tienen problemas,
las hagan a un lado, porque en esta mañana tú tienes bendición, Padre, para todos, porque tú miras el corazón y sabes que cuando te suplicamos de todo corazón, ponemos ante ti nuestras necesidades, tú no eres tardo para responder, Padre. Gracias. Ayúdanos a ser pacientes nosotros para esa respuesta. Todo te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana extraeremos otra lección más de la vida de David, y es la que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Este es un tema vital que todo cristiano debería ponerle atención, el desarrollo del carácter. Ese es el título de la lección para esta semana. Siempre hemos predicado desde este ministerio que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, pero no el de nosotros, sino el de Cristo reflejado en nosotros. Amén. Y para eso en esta tierra tenemos que irlo desarrollando. Y bueno, vamos a extraer, repito, de la experiencia de David, esa lucha que él tuvo con el carácter, pero cómo de verdad hubieron momentos bonitos donde él pudo reflejar un carácter semejante al de Cristo. Ahí debemos llegar nosotros. Bueno, vamos de una vez al versículo de memoria, hermano Tony, ¿cómo nos empieza a hablar de esto del carácter? Sí, vamos a leer en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es verdad. Y esto, poniéndolo en nosotros, los que hemos venido a los pies del Señor, es importantísimo, porque esto es lo que vamos a llevar al cielo, el carácter. Amén. Y cuántas veces, hermanos, hermana que me escuchas, donde más se refleja nuestro carácter áspero es en el hogar, y nuestros hijos son los que lo están viendo y están agarrando ese ejemplo de nosotros. Es importantísimo que comencemos a ver nuestro carácter, a analizarnos nosotros mismos y ver cómo estamos, porque ahí también se manifiesta, se mide la espiritualidad que tenemos. ¿Ve? Y este tema, o sea, lo de esta semana, es un tema importantísimo que nos va a ayudar, yo creo, mucho para mejorar nuestro carácter. Claro está, todo en las manos y bajo la dirección del Espíritu Santo, si se lo permitimos. Interesante la comparación que hace el versículo, de que es mejor, dice, el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte generalmente es alabado por las victorias que consigue, especialmente en el campo militar. Esa persona, pues muchas veces se le rinden honores y se le considera como hombres valientes a los que alcanzan a conquistar, digamos, una ciudad, hacen que se rinda el enemigo. Pero resulta, hermanos, de que mejor que esos hombres, mucho mejor que esos valientes, son, dice, los que tardan en airarse. Ya aquí, ya es para que uno empiece a mirarse, ¿verdad? Pero me voy a reservar algunos comentarios porque este versículo va a salir mañana, así que me quedo aquí. Hermano Carmelo, ¿qué le parece si lee la cita del don profético? Claro que sí, aquí la vamos a leer en el Ministerio de Curación, página 386. Dice: ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Aquí hay mucho que hablar, hermanos, hermanas, tocante al carácter, tocante al versículo, ¿verdad?, de memoria, que nos dice que mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. ¿Por qué nos dice que es mejor el que tarde en airarse? Porque precisamente cuando nosotros nos llega, ¿verdad?, un enojo, nos llega la ira,
nuestra mente se bloquea, nuestra mente no piensa más, no piensa en que este coraje, este momento de ira nos va a traer consecuencias muchas veces hasta funestas, muchas veces hasta eternas, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros estamos en esta lección, como dijo el siervo aquí, ¿verdad? Más adelante vamos a estar viendo el desarrollo de que podemos ver el carácter de David todavía, cómo iba para arriba y cómo iba para abajo. En otras palabras, todavía necesitaba de que el Señor siguiera trabajando con él, como nosotros también hoy en día necesitamos que siga trabajando con nosotros. Porque, hermanos, realmente esta parte, ¿verdad?, de la batalla, de la lucha, es contra nosotros mismos, porque ese viejo hombre todavía se levanta, como yo ya he dicho en otras ocasiones que he dado testimonios, donde pareciera que yo ya tengo dormido, ¿verdad? Ese viejo hombre, en un momento, cuando me pisan un callo, salta, hermanos, y ahí es donde me doy cuenta y reconozco, ¿verdad?, que necesito que el Señor siga trabajando conmigo. Así es que aquí vamos a poderlo ver en el desarrollo de esta lección, no solamente de saber, ¿verdad?, de un David que venció a Goliat, a un gigante, sino de saber cómo la vida de David es reflejada en cada uno de nosotros, como llevamos la vida también. ¿Verdad? Que el corazón, el Señor conoce cada corazón de nosotros y Él mira la necesidad de todavía un refinamiento, un pulimiento todavía que necesitamos hoy en día. 3 palabras aquí la mensajera del Señor menciona que quisiera destacar. Una es vicio, otra es funesta y otra es pasión. Cuando nosotros oímos esa palabra vicio, rápidamente sin duda conectamos aquel mal hábito que trae daño a la salud y que trae también daño a la moral. Pero cuando vemos el término funesto, nosotros conectamos eso con lo que es la tristeza y la desgracia. Pero cuando vemos el término pasión, nosotros, hermanos, pensamos en aquello que es capaz de dominar la mente, que es capaz de perturbar la razón, como son los celos, el odio, la envidia y todas esas cosas, como también la ira. Hermanos y hermanas, aquí miramos nosotros que es un vicio que trae desgracia cuando cosas como el odio, la ira, los celos, dice, no son refrenadas por el Espíritu Santo. Eso es, hermanos, peor que emborracharse. Eso es peor que endrogarse. Eso es peor que cualquier vicio que pueda un ser humano estar practicando y causándole daño a su cuerpo. El no refrenar esas expresiones, esas manifestaciones de ira, de odio, celos, envidias. La sierva del Señor dice, eso es una desgracia, eso trae una tristeza, eso es un vicio de lo más nefasto que pueda haber. ¿Cuánto necesitamos entonces que el Espíritu Santo, hermanos, tome control de nuestra vida para que refrene todas esas cosas? Interesante que dice que ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Esto está escrito en el Ministerio de Curación, página 386. Y esto no deja de pensar uno en cuando a veces se vanagloria o se enorgullece por algunos logros, ¿verdad?, que uno alcanza por sus habilidades, porque, no sé, tal vez es fuerte físicamente y pues uno dice, lo logré. Dice la sierva del Señor, pues ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Es decir, sobre nuestros defectos de carácter, sobre nuestras, hermanos, debilidades que manifestamos. Mira, hermano, cuando logremos vencer con la ayuda del Espíritu Santo ese orgullo, esa envidia, ese celo, ese odio, esa ira, cuando logremos vencer eso, hermanos, nosotros verdaderamente seremos
los hombres o las mujeres más victoriosos que puedan haber en el planeta, las personas, hermanos, más valientes que puedan existir. De manera que esta semana hay que considerar bien en oración el lograr la victoria, hermanos, sobre ese carácter defectuoso que muchas veces refleja cómo el enemigo tiene control de nosotros. Ojalá que, hermanos y hermanas, nos pongamos dispuestos a que el Señor nos cambie. Y es que para lograrlo se necesita, hermanos, el Espíritu de Dios. Y por eso es que la lección inmediatamente pasa a decirnos que hay que estar en sintonía con el Espíritu de Dios, porque no se puede lograr, hermanos, ningún cambio en nada si no se tiene sintonía con el Espíritu de Dios. Y en este punto, hermano Carmelo, cómo ayudó Dios a David en Keila y Maón, y que es evidente en la vida de oración de David en este difícil momento, porque aquí es donde vamos a mirar cómo el Espíritu Santo trabaja realmente en un ser humano cuando, pues, verdaderamente quiere reflejar un carácter semejante al del Señor. Claro, para esto vamos a ver varios versículos en Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 5 y después vamos a leer el 10 al 14 y del 26 al 28. Dice el 23, 1, 2 y 5. Y dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a herir estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Vamos con el 5. Partió pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y los hirió con gran estrago. Así libró David a los de Keila. Y luego vamos a leerlos del 10 al 14, que nos dice: Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los hombres de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Y luego dijo David: ¿Me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Te entregarán. Y sigue diciendo: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino la nueva a Saúl de que David se había escapado de Keila, y desistió de perseguirlo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fortificados, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahora vamos a leer el 26 al 28, que nos dice de esta manera: Y Saúl iba por un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y David se daba prisa para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han invadido el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar Sela Lecot. Aquí, ¿verdad?, con estos tantos versículos que podemos extraer varias cosas, pero lo que más me llamó la atención a mí aquí es que cómo David, ¿verdad?, consulta a Dios en todo momento. Aquí lo estamos viendo cómo David, ¿verdad?, sabía que sin la dirección del Señor, pues realmente iba a la deriva, no sabía ni a dónde. Pero aquí como el Señor le contesta, ¿verdad?, David obedece. Y vemos aquí todavía en la última parte que él sale de Keila, aunque había defendido a los de Keila, y los hombres, pues, ¿verdad?, le tomaron cariño, le tomaron aprecio, pero ustedes saben una cosa, de que el ser humano, como dice un versículo por allá, que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces, reconociendo David que el rey, pues, tenía mucho poder sobre cualquier pueblo y sobre cualquiera, de toda su gente, a él podía fácil
hacer volver la mente de estos de Keila a que pues, hicieran lo contrario de lo que les había dicho a David. Y vemos, hermanos, realmente que la dependencia de Dios es la más segura, que nosotros podamos confiar en el Señor. Definitivamente, hermanos, que aquí nosotros vemos lo importante que es siempre consultar a Dios. Amén. Para cualquier cosa que querramos hacer. Y David, no cabe duda de que desde el día que fue ungido, él está en sintonía con el Espíritu de Dios. Recuerden que quien lo ungió, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ungió. Siempre hemos venido viendo en las lecciones anteriores que se decía que el Espíritu de Jehová está con él y que el Espíritu de Jehová está con él. Así que ahora lo vemos que en sintonía está con el Espíritu de Dios, consultando para hacer las cosas. Esto es muy importante, hermanos, que lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Tenemos que consultar a Dios. Miren, el que más consulte a Dios para todo, más seguridad tiene en lo que hace. Amén. Y más seguridad tiene de que va a salir adelante, saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque ha estado consultando a Dios siempre. Aquí nosotros vemos cómo el Señor también conoce el futuro, hermanos, a la perfección. Cuando Él dice, ¿y será que estos me van a entregar a Saúl? Sí, le dice, te van a entregar. Aquí nosotros vemos, hermanos, que el Señor tiene en la palma de su mano el futuro y sabe bien lo que la gente va a hacer y lo que no va a hacer. Miren, en esta pandemia tantas cosas que se están diciendo, que vienen. Tanto, la verdad. Uno dice, ¿cuánto de todo esto que dicen se va a cumplir? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo lo enfrentaré? Mira, mi hermano, solo asegúrate de tener una estrecha comunión con el Señor ahora, Amén. Consultando siempre en oración con Él, y deja que Dios se encargue del futuro. Él de todas maneras sabrá cómo tú vas a responder en ese momento. Solamente asegúrate de estar así como David aquí, preguntándole a Dios en oración siempre y confiando en Él. Amén. Mira cómo el Señor dice, te van a entregar, Saúl. Imagínate que nosotros le dijéramos al Señor, Padre, y en todo esto que dicen que va a venir, ¿me irá a mí a pasar alguna cosa de estas? Hay que preguntarle a Dios. ¿Cómo iré yo, Señor, a actuar? ¿Me veré yo expuesto a una situación de estas que dicen? El Señor lo sabe, hermanos. El Señor lo sabe. Y tengamos nosotros esa amistad tan íntima con Él que podamos preguntárselo. Amén. Bueno, eso es algo que también quiero destacar. Cómo Dios conoce cómo se va a comportar la gente, cómo Dios conoce cómo se van a portar los keilitas para con su siervo, y se lo dice, así te va a hacer, así te van a hacer. Bueno, la otra cosa que quiero destacar es, hermanos, cómo Dios realmente protege a su hijo. Porque dice que cuando llegaron, dice, a ese lugar donde estaba esa montaña, dice que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iban por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Hermanos, tomen en cuenta algo. David solo tiene 600 soldados y Saúl anda con 3000 soldados. Miren ustedes la montaña. La montaña, hermanos, providencialmente protege a su hijo del enemigo. ¿Se acuerdan aquella vez cuando también el pueblo de Israel iba por el desierto? Ah, mis hermanos, como en aquella ocasión también había una nube. Había una nube que protegía a los israelitas de los egipcios también. Esa nube, hermanos, hacía que los egipcios no los pudieran ver. De la misma manera aquí, una montaña, Dios la usa para proteger a su hijo del enemigo. Miren cómo Dios utiliza la naturaleza para esconder a su hijo. 3000 van por este lado, 600 van con David por acá, y esa montaña, hermanos, sirve como de división para esconder al Hijo de Dios del enemigo. Así también, hermanos, cuando vengan todas las cosas que dicen que van a venir, miren, Dios sabrá cómo nos va a proteger. Dios sabrá, hermanos, cómo va a actuar.
Y es posible, mire, que por aquí ande el enemigo y aquí estemos nosotros, pero una muralla Dios va a levantar. Es posible, hermanos. Yo ya les he contado una vez. Bueno, aquí no es para contar anécdotas porque le lleva mucho tiempo a uno. Pero una vez, hermanos, así se lo voy a decir rapidito, ya lo dije en un sermón. Andaban los guerrilleros tocando puertas para llevarse a los jóvenes del pueblo donde estaba este servidor. Y miren, todos venían tocando puertas y se oía que las mujeres lloraban porque no querían que le llevaran a sus hijos. Y mientras tanto, hermanos, estaban combatiendo los demás soldados ahí con los guerrilleros. Y cuando llegaron, hermanos, a la puerta donde yo estaba, tenía 15 años. Tocaron la puerta. Y hermanos, era para que los guerrilleros me llevaran a formar parte de su ejército. Y cuando tocaron la puerta se oyó una voz que dijo, no toquen esa puerta. Gloria a Dios. Y hermanos, dejaron de tocarla. Y ahí me salvé de que me convirtiera en guerrillero, que me llevaran, hermanos, para involucrarme en esa guerra. ¿Cómo Dios usó a ese otro comandante guerrillero para decir, no toquen esa puerta? Después me enteré, hermanos, que el que dijo eso era un comandante guerrillero que había vivido en esa casa y que era nieto de la señora donde yo estaba esa noche hospedado, porque yo había llegado allí de visita. Hermano, fue Dios el que dijo a ese guerrillero, di que no toquen esa casa, porque Dios me estaba preservando, hermanos, para que le pudiera servir. Amén. Pues así como en esa ocasión, Dios dijo a ese guerrillero, no toquen esa casa. No sabemos, hermanos, cómo Dios va a obrar. Es posible que vayan de casa en casa y la tuya, mira, milagrosamente se la saltan y se van a la otra. Aquí, hermanos, lo que toca es depender de Dios, confiar en Dios, y miren, los resultados aquí están. David siendo protegido por su Padre Celestial. Amén. Qué bonito esto. Bueno, pero vamos a ir más allá, porque resulta de que aquí va a haber algo, hermano Tony, donde se va a ver el carácter de este siervo de Dios, David, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedió cuando Saúl entró en la cueva de Engadi? Vamos a continuar con el versículo 29 y luego del capítulo 24 de allí de Samuel, primera de Samuel, del 1 al 6. Entonces David subió de allí y habitó en las fortalezas de Engadi. Y el 24 del 1 al 6 dice así: Entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes en Engadi. Y como Saúl volvió de los filisteos, avisáronle diciendo, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día de que te ha dicho Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Bueno, en lo que el 6, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, sí, es lo que leí. Dice aquí, en la parte que ya se leyó, que comentó el pastor y que leyó el hermano Carmelo, vemos cómo Dios interviene para proteger a David, porque le llegaron avisos de que se había levantado otros enemigos y Saúl ya no persiguió a David, siendo que se iban a encontrar. De esa manera lo protegió, pero ahora vemos que Dios ahora entrega a Saúl en manos de David, y David no perseguía a Saúl, mas sin embargo Dios lo puso en sus manos. Pero vemos también aquí el temor de David. David es temeroso de Dios y reconocía que Dios había escogido a Saúl por rey, y él no se atrevía a levantar la mano
en contra del ungido de Dios. Esto es una lección grande para nosotros, hermanos, grande, porque cuántas veces nosotros hacemos juicio, nos ponemos a juzgar a siervos, a hermanos que están haciendo la obra, pero porque no estamos de acuerdo con ellos, o en fin, estamos haciendo juicio y nos atrevemos a hablar en contra de aquel siervo, o sea, aquella sierva de Dios. Aquí David nos da un ejemplo de cómo el juicio se lo deja a Dios. Y cuando los que estaban con él lo animaban y le decían, mira, Dios dijo que te iba a entregar a tu enemigo en tus manos, ahí está, acábalo, como decimos. Pero David dice, no, Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Es algo que necesitamos aprender, hermanos, a no juzgar, a no hacer juicios y a respetar y dejar el juicio a Dios, que Él a su tiempo lo va a juzgar. Pero también me viene a la mente, y quería comentarlo, acerca de que debemos preguntar en todo momento a Dios acerca de lo que vamos a hacer o de nuestro futuro. Y yo me hacía la pregunta, y yo creo que tú te la has hecho también, de que bueno, yo le pregunto a Dios, Señor, haré esto, haré el otro, ¿y cómo voy a saber que el Señor me contesta? ¿O cómo me va a contestar? Antes contestaba por medio del Urim y el Tumim, pero ahora ¿cómo me va a contestar? Te quiero decir, hermano, que ahí es donde se ejerce la fe. Nada más así, por fe, tú expones a Dios tu necesidad y confía en Él, que Él va a hacer lo mejor para ti. Y eso es todo, hermano. Hermanos, es impresionante ver aquí a los dos hombres cómo están actuando. El que es guiado por el Espíritu de Dios, cuando tiene la oportunidad de vengarse, de acabar con el enemigo, no lo hace y deja que Dios se encargue de eso. Y el que no es guiado por el Espíritu de Dios, él solito se va a meter a un lugar donde fácilmente puede perder la vida. Aquí, hermanos, se puso a prueba el carácter de David. Y miren cómo salió de airoso. Miren cómo salió David aquí en este carácter prácticamente bien victorioso. Porque no cabe duda de que él allí logró la victoria sobre sí mismo. Porque otro hubiera sido, aquí termino ya con todos mis problemas. Pero cuando él dijo, no, este es el ungido de Jehová, prácticamente lo que estaba diciendo era, a quien le toque eliminarlo es a Dios, porque es Dios quien lo apartó, es Dios quien lo escogió, es Dios quien lo ungió, y por lo tanto eso se lo tengo que dejar al Señor. Yo no voy a tomar por mi propia mano la justicia ni la venganza en este caso. ¿No ven ustedes aquí un hombre que tiene discernimiento? Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos toca a veces enfrentar algo y no discernimos? Sino que el sentimiento, hermano, es el que sale ahí a relucir y es el que nos mueve a actuar. Y por eso le contestamos mal a la esposa. Por eso le contestamos mal al esposo. Por eso le contestamos mal a la hermana, al hermano. Porque nosotros ese sentimiento, hermanos, no hemos sabido entregárselo al Señor para que lo domine. Miren qué discernimiento el que tiene David aquí. Bien interesante, lo voy a mencionar aquí solamente para que tengamos idea, ¿no?, de cómo fue el asunto, pero miren el verso 3. Dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David, dice, y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Miren el cuadro. Esta expresión que dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies,
realmente es una expresión en el hebreo que lo que quiere decir es que entró allí para hacer sus necesidades fisiológicas. Es un hebraísmo. En la lingüística, esta es una expresión que los hebreos la comprenden muy bien. Entró allí para hacer sus necesidades. Miren ustedes cómo Saúl dice, me voy a apartar de mis soldados y me voy a ir a meter a aquella cueva. Y ya me lo imagino yo. Se quita el manto que le podía estorbar mientras se acurrucaba, mientras se ponía de cuclillas, y pone el manto por ahí. Y dice, me voy a apartar. Y allá está Saúl con todos los soldados de él mirando. Y dicen los soldados, es Saúl. Le dicen a David, es Saúl. Es el tiempo, Dios te lo ha dado, mátalo. Y Saúl y David, hermanos, mientras el hombre está ahí haciendo sus necesidades, agarra el manto y le corta un pedazo. Y dice que le turbó en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? La conciencia, hermanos. La conciencia le incomodó. ¿Por qué? Porque prácticamente le había cortado el vestido. Y en ese tiempo, hermanos, cortarle el vestido a alguien era como tocar a la persona. Y dijo él, ay, me siento mal. Miren qué hombre, qué discernimiento el que tiene. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, miren cómo es. No le había tocado físicamente, le cortó un pedazo el vestido, pero se sintió mal. Y le dijo a los demás, no, les dijo, ustedes me están incitando a que lo mate, pero no. Él es el ungido de Jehová y no lo vamos a hacer. Hermanos, ojalá que Dios nos ayude a nosotros para tener ese discernimiento, pero eso solo se consigue cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Así que vamos a ver cómo el don de profecía también nos lo amplía, hermano Carmelo. Dice Patriarcas y Profetas, página 718. David solo tenía 600 hombres en su compañía, en tanto que Saúl avanzaba contra él con un ejército de 3000. En una cueva retirada, el hijo de Isaí y sus hombres esperaban la dirección de Dios acerca de lo que habían de hacer. Mientras Saúl se abría paso montaña arriba, se desvió y entró solo en la caverna misma donde David y su grupo estaban escondidos. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Interpretaban ellos el hecho de que el rey estaba ahora en su poder, como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos, para que lo mataran. David estuvo tentado a mirar así el asunto, pero la voz de la conciencia le habló diciéndole, no toques al ungido de Jehová. Los hombres de David aún no querían dejar a Saúl irse en paz. Aquí se cita 1 Samuel 24:4, pero su conciencia le remordió después porque había dañado el manto del rey. Pues creo yo, ¿verdad?, que el siervo ya aquí lo explicó, hermanos. Yo lo único que puedo añadir es un poquito de ver, ¿verdad?, cómo el enemigo no ceja en sus intenciones de que este siervo de Jehová mate al enemigo, porque ya era un enemigo, Saúl era un enemigo que se tenía que, ¿verdad?, eliminar, pero no era la mano de David la que tenía que hacer eso. Aquí podemos ver que aún el manto, ¿verdad?, que le cortó David al manto de Saúl, le llegó como que hizo un mal, le llegó, ¿verdad?, como el Espíritu de Dios, como el carácter se empieza a desarrollar cuando se pone en las manos del Señor, un carácter que realmente es muy diferente a un carácter humano, un carácter carnal que luego, ¿verdad?, salta el yo. Aquí podemos ver el carácter de David y el carácter de Saúl. A David le dolió cortar ese pedazo de manto de Saúl. Y a Saúl, hermanos, si se recuerdan ustedes, a él no le dolió cuando se agarró del manto de Samuel y, ¿verdad?, y lo trozó. A él no le dolió, ¿verdad? Y como dijo aquí el siervo, ¿verdad?, ese era algo muy serio, ¿verdad?, tocar a una persona, aunque fuera con el manto, ¿verdad?, o con cualquier otra cosa, tocar a la persona, y más en una situación así de
de coraje o de cómo andaba Saúl detrás de David. Así es que, hermanos, fíjese lo que dice aquí acerca del carácter. Dice que Cristo no nos ha dado, aquí lo vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, nos hereda. No lo recibimos accidentalmente, lo obtenemos mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Así es que hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias heredadas. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Así como David, ¿verdad? Él mismo se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho, ¿verdad? Le dolió, se sintió mal haber cortado, como dijo él, el manto del ungido de Jehová, que él mismo se daba cuenta, y nosotros al leer nos damos cuenta que ya no era el ungido de Jehová, que ya había cortado ese reino, Dios mismo por la boca de Samuel. Hermano Tony, ¿y qué le parece a usted los compañeros de David ahí en la cueva, los soldados? ¿Cómo compara usted cómo estaba el carácter de ellos y el carácter de David? ¿Qué le incitaron a hacer? Sí, bueno, en ellos lo que allí había era celo por David. Querían que David se librara ya de ese enemigo. Mas David tenía el temor de Dios en su corazón. Y al cortarle el manto, el vestido, a David, yo me imaginaba, yo no sabía de lo que usted mencionó, no lo entendía, y gracias a Dios que todo esto nos está ayudando. Amén. Yo entendía que, bueno, hasta el día de hoy, si hay un vestido, una ropa que es de calidad, porque Saúl no vestía, era de lo mejor de lo que vestía Saúl. Ahora, imagínate que le cortan un pedazo a ese saco que costó mucho dinero, o al pantalón, se siente uno, ay, ya le eché a perder su saco, ya le eché a perder su pantalón. ¿Ve? Y David se siente mal, pero también Dios permitió que eso hiciera David, porque David fue guiado por Dios. Amén. Y Dios lo permitió porque eso le sirvió para mostrar a Saúl que lo que David hablaba era verdad. Cuando más tarde lo vamos a leer, que le muestra el pedazo del manto. Y eso hizo entender a Saúl que en realidad había caído en las manos de David. Hermanos, David nos da una gran lección aquí de cómo reaccionar cuando el carácter es puesto a prueba. Y miren ustedes la manera más bonita de cómo él reaccionó, de prácticamente ejerciendo dominio propio, hermanos, sobre todo espíritu de venganza, de odio, de ira que él pueda tener. Ojalá, mis hermanos, que nosotros también, si este día somos probados en nuestro carácter, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en cualquier parte, ojalá, mis hermanos, que nosotros también podamos tener el discernimiento de David y reaccionar de una manera tranquila. Amén. Miren, cuando nosotros estemos tratando de hacer lo recto delante de Dios con este asunto del carácter, no les extrañe que hayan algunos que, como no están logrando esa victoria y no se están proponiendo eso, no les extrañe que les inciten a querer ustedes reflejar ese carácter carnal. Allí lo ven ustedes en la cueva con los compañeros de David. Ellos le están diciendo, no, si ya Dios te lo entregó en su mano, ya de una vez dale. Y David dice, no. A veces en la iglesia hay hermanos que ellos pues no le dan importancia a esto del carácter, y ellos mismos inducen a veces a otro a que actúe de una manera que no es apropiada. Miren, voy a poner un caso.
hay un hermanito que ha llegado allá a la iglesia, pues con deseos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de hacerlo recto delante de sus ojos, y él ha llegado ahí porque quiere que el Señor lo cambie. Y de repente hay uno ahí malilla, como decimos, que se le acerca y dice: mira, aquí en la iglesia, aquí las cosas no están haciendo bien. Mira, aquí el pastor, aquí el anciano allá, y le empieza a inducir. Y de manera que cuando viene a sentir, ya le transmitió ese carácter de criticón, de juzgón, de desconfianza, y ya ese hermanito ya no se siente más pues buscando reflejar el carácter de Cristo, sino que ya entró en esa actitud, hermanos, que no es del Señor. Hay que estar atentos para saber cuando alguien nos aconseja algo, qué carácter lo domina. Miren, David bien miró qué carácter dominaba a sus soldados. Cuando le aconsejaron: de una vez termínalo, Dios te lo ha entregado. No, dijo él. Y ustedes también, más bien, entiendan cómo tenemos que actuar. Hermanos, hay que tener nosotros discernimiento cuando alguien en la iglesia o en cualquier lugar nos induce a querer entrar en esa bola de chismosos, de personas que andan causando inestabilidad. Uno tiene que, hermanos, buscar la manera de ser guiado por el Señor. 600 hombres tenía David, y los 600 de buena gana les hubiera gustado que ahí terminara el problema. Pero David dijo: no. ¿Por qué? Porque David estaba ahí, hermanos, reflejando el carácter de su Padre Celestial. David estaba reflejando ahí el carácter de Dios. Y el carácter de Dios le inducía a David a no hacer algo contra su prójimo, porque eso Dios se iba a encargar a su debido tiempo. De manera que nosotros también, hermanos, no nos dejemos. Ahora que yo estoy leyendo esto, pienso, miro para atrás y me recuerdo algunas veces que me han dicho: pastor, ¿y usted le va a ayudar? Pastor, ¿y usted va a permitir eso? Y a veces la gente quiere, hermanos, que uno actúe como ellos le dicen, porque tal vez están haciéndole daño a uno. Pero yo estoy mirando aquí, hermanos, de que uno debe asegurarse de tener una relación tan íntima con el Señor y dejarse guiar solo por el Señor cuando se trata de actuar con justicia. Amén. De manera que terminamos la lección ahora, pues haciendo un llamado para que, si somos probados, como repito, en nuestro carácter, podamos salir victoriosos como David. De manera que entreguémonos a Cristo en este momento, rindámonos a Él y dejemos que el Espíritu Santo, hermanos, tome control de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, cuán importante, Señor, es esto del carácter, y cómo a veces, Señor, es probado uno en circunstancias como cuando a alguien le anda haciendo daño y tiene uno la oportunidad tal vez de vengarse, o, Señor, a veces en otras circunstancias que pues uno puede, Padre, manifestar ese yo. Padre, estamos aquí reconociendo cuán importante es que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, sí, Señor, para que este carácter, Señor, pueda, cuando sea aprobado, revelar que realmente ha sido transformado por ti. Sí, Padre. Así que en este momento nosotros nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos perdón por todas las veces que tú has querido cambiarnos y no hemos dejado. Pero ahora, Padre, estamos aquí pidiéndote que nos hagas en nuestra vida un cambio completo, de tal manera, Señor, que no actuemos de una manera carnal, sino espiritual. Sí, sí. Ayúdanos, por favor, transforma nuestro carácter, toma control de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.